Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Soy Daniel Rodríguez Infante, docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Champagnat y estoy a cargo de las capacitaciones para los equipos que representan a la universidad en distintas competencias sobre derechos humanos, tanto a nivel nacional e internacional, en las que viene interviniendo esta universidad desde hace algunos años, y desde aquí quería invitarles a que se unan a este proyecto, tanto a quienes están aspirando a ingresar a la universidad como a los alumnos y alumnas que forman parte de ella, porque entiendo que estas competencias son una experiencia única, no solo para la formación en derecho en términos generales a nivel pedagógico, sino específicamente, por supuesto, para la formación en derechos humanos, que además entiendo es ineludible en las carreras de grado y de posgrado para cualquier persona que el día de mañana vaya a ejercer la abogacía, en tanto contribuirá sin dudas al mejor desarrollo y a sociedades más justas para nuestra América Latina. Las competencias sobre derechos humanos abrevan del derecho internacional de los derechos humanos, que ha tenido un desarrollo fundamental en las últimas décadas, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en cuyo marco los estados fueron progresivamente asumiendo obligaciones de respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas, de todas las personas, por el solo hecho de ser tales, que se encuentran sujetas a sus jurisdicciones. Y en este sentido, además, fueron implementando paulatinamente organismos de control, que son aquellos que tienen el deber de supervisar que efectivamente los estados cumplan con estas obligaciones que han contraído. Y en este sentido, las competencias sobre derechos humanos se enmarcan en estos sistemas de control. Particularmente, las competencias en las que viene interviniendo la universidad se desarrollan emulando un simulacro de juicio ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sistema que cuenta en la realidad con dos órganos principales, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte con sede en San José de Costa Rica y la Comisión Interamericana con sede en Washington, D.C. Lo que hacen estas competencias es simular un procedimiento ante estos órganos de control, en los cuales siempre el que debe responder por presuntas violaciones a los derechos humanos es un Estado. En este caso se trabaja sobre un caso ficticio, hipotético, de un Estado cuyo nombre, por supuesto, se inventa a fines de la construcción del caso hipotético, y los equipos representan o al Estado, que tiene que defenderse de las posibles violaciones a los derechos humanos que han cometido según los representantes de las víctimas, o a quienes representan a las víctimas que denuncian al Estado por haber cometido violaciones a los derechos humanos. Señor presidente, honorables magistrados y magistradas, a los agentes del ilustre Estado, a los representantes de la Comisión Interamericana, al público en general, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Florencia Peralta, me encuentro en compañía de mi colega Natalia Grancara y juntas
venimos a interponer en defensa de los derechos de las víctimas que han sufrido gravísimas violaciones a sus derechos humanos. Con su venia, procedo a responder la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado. La misma alega la falta de determinación del carácter de las víctimas. Primero, hay que aclarar dos cosas: que las víctimas ya han sido determinadas, y segundo, que al hablar en esta etapa procesal de la concreción del daño, aparece una desnaturalización del instituto jurídico. Respecto a lo primero, es decir que las víctimas ya han sido determinadas porque así lo establece la misma Convención Interamericana, cuando solicita que las víctimas deben estar determinadas o ser determinables al momento de realizar el informe de fondo para poder someter un caso ante la Corte Interamericana. Esto ya está previsto en el reglamento de la Corte en el artículo 35.1, y así lo viene sosteniendo la Corte, por ejemplo, en los casos de la masacre de Ituango versus Colombia o en el caso Barbani Duarte versus Uruguay. Disculpe que la interrumpa, representante de las víctimas. Usted acaba de citar el caso Barbani Duarte contra Uruguay. ¿Podría explicarle al tribunal cuál es la pertinencia o la relación que tiene ese caso con el que estamos actualmente analizando, por favor? Muchas gracias por su pregunta, señor presidente. Sí, su pertinencia es que en el párrafo 42 de la sentencia emitida el 13 de octubre del año 2014, la Corte estableció que las presuntas víctimas ya tienen que estar señaladas en el informe de fondo de la comisión, ya que esto está emitido y relacionado con el artículo 50. El artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación. Es la misma Corte la que ha establecido que este se trata de un artículo enunciativo y no taxativo, ya que al establecer que se prohíbe discriminar por cualquier otra condición social, en el caso de Atala Rifo se estableció de forma expresa que la orientación sexual y la identidad sexual son categorías protegidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A la vez, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos exige que los estados tomen medidas especiales de protección a los niños, niñas y adolescentes. Esta se trata de una norma general, pero también es la Corte, en el caso Niños de la Calle, que estableció que la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño forman un corpus juris internacional. Y así es que podemos entender el alcance y la interpretación de una norma general de la Convención Americana. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, le solicitamos a este tribunal que rechace las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, que declare la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos de las víctimas y que se establezcan las garantías de no repetición y las medidas de reparación pertinentes.